Con esa felicidad de venir aquí y haber sido estudiante hasta quinto grado, vengo a compartirles mi historia como ingeniera, básicamente en 3 pasos de cómo llegué ahí, cuál fue mi primer puesto y ahora en dónde estoy. Eh, pero para empezar, y como lo dijo Manu, eh, me encanta lo que es la educación basada en STEAM. Entonces decidí poner aquí 5 fotos y cada persona está relacionada a una letra. Estas 5 personas son colombianas. Quisiera saber si si alguna de ustedes reconoce a alguno de ellos, ya sea por nombre o por la foto. Diana Trujillo quería ponerla ahí porque fue la primera mujer hispanoamericana que fue aceptada como ingeniera de la NASA. Y ha crecido tanto que ahora es la líder de un grupo de ingenieros que están trabajando en el brazo robótico de un carrito robot que van a utilizar en Marte prontamente. En la M tenemos, por ejemplo, a Sebastián Hurtado. Sebastián Hurtado es un matemático que logró con otras 2 personas desarrollar casi la conjetura de Zimmer. Es algo muy matemático, yo realmente no sé de qué se trata, pero es muy bonito saber que ha sido el primer colombiano y uno de los pocos latinoamericanos que se ganan el premio de las altas matemáticas. En la A tenemos el arte, representado por Ruby Rocío Rodríguez, quien es una bogotana que se fue al Guaviare y que su vida ha sido demostrar el arte y se concentró en demostrar la naturaleza. Le encanta la naturaleza y las tribus. En la T tenemos a Adriana Noreña. Esa historia es muy simpática porque, aunque no lo crean, ustedes ven a esa mujer ahí y tiene 51 años. No parece. Y creo que es por la alegría que ella transmite en su trabajo. Ella es también una caleña eh, que se casó con un venezolano y se fueron a Brasil. Y ella empezó a trabajar en PepsiCo casi que por 3 años, pero llegó un momento en donde dijo, no, este trabajo es muy monótono. Yo estoy más bien como diseñada para algo más activo. En los años 97, cuando el Internet empieza a ser un boom, ella dice, voy a estudiar una maestría en gerencia de la tecnología. Se fue a Estados Unidos, saca la maestría, se devuelve a Brasil y crea su propia empresa. Pero creando su propia empresa, tuvo demasiada conexión con Google. Y dijo, Google me gusta. Entonces empezó a investigar y empezó a aplicar. Ella cuenta que tuvo 14 entrevistas y finalmente la llamaron. Me imagino que para 14 entrevistas hubo un lapso de casi un año antes de que la llamaran. Y cuando la llamaron a decirle que había obtenido el puesto, ella dijo, ok, está bien, pero estoy embarazada, creyendo que la iban a rechazar. Y la respuesta fue, excelente, ¿cuándo empiezas? Y eso confirmó que esa era la empresa donde ella quería estar. Y ha subido tanto de puestos que ahora es la vicepresidenta de la parte de Latinoamérica en Google. Entonces, con estas 5 personas quería empezar solamente para que vean cómo alguna de ustedes puede llegar a ser una de esas letras también. Que no sientan miedo. Ok, ahora sí. Entonces, ¿quién es esta Luisa que está aquí? Bien, nací en Medellín el 8 de mayo del 88. Por ende, tengo 34 años. Súper viejita al lado de ustedes. Pero feliz. Entonces, ahí está. El corazón siempre, porque Colombia siempre lo llevo en mi alma, a donde vaya. Mis raíces siempre serán colombianas. Mi núcleo familiar es bastante chiquito. Son mis papás, Byron Montoya, María Victoria Pérez. Llego yo, amante de los perros, no hay cosa que me guste más en la vida que los perritos. Y luego llega mi hermanito, que se llama Manuel Montoya, igual de loquito a mí, súper extrovertidos,
Que lo diga mi tío que acaba de llegar, que nos pintamos una vez de verde jugando a las tortugas ninjas. Nos quitamos la ropa simplemente, 4 primitos, nos pintamos de verde y eso es lo que más recuerda él de mí. Pero después viene mi abuelo. Y mi abuelo era un piloto súper estricto, súper estricto. Entonces, cada vez que llegábamos a la casa de él, nos decía a mi hermano y a mí, y estoy hablando de que yo tenía 5 años y mi hermano 3, o cuando yo tenía 7 y mi hermano 5, nos decía, para que se puedan tomar un chocolate en esta casa, me tienen que hacer 10 operaciones correctas en la calculadora, porque él tenía una calculadora en esa época programable que yo en mi vida, nunca la había visto, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacíamos una operación y estaba correcta, salía un mensaje que decía, bien hecho, nene, continúa así, vamos por otra. Y cuando llegábamos a las 10 operaciones, nos hacía un chocolate. Si no ganábamos esas 10 operaciones, mi hermano y yo no tomábamos chocolate. Ahí se me metió esa curiosidad de cómo una calculadora hacía las operaciones y tras de eso cómo la podían programar para que saliera bien hecho, nene. Después, cuando ya empecé a llevar las clases de matemática aquí en el colegio, recuerdo que mi papá me ayudaba a estudiar cuando estaba chiquita. Él es ingeniero civil. Mi mamá también me ayudaba a estudiar, pero me acuerdo mucho de la matemática. Y recuerdo que mi papá, siempre que me ayudaba a estudiar mate, hacía eso que se llaman ecuaciones y resolvía todo siempre bien. Siempre le daba el número que era. Entonces a mí, desde ahí, esa curiosidad, yo decía, esto me gusta. La matemática es divertida. Son números y siempre tenemos un resultado correcto. De ahí empezó. Luego llega mi vida desde preescolar hasta 5º grado y lo que más recuerdo académicamente son los exámenes de matemática de la profe Nubia. No sé si la profe Nubia todavía está aquí con ustedes. No, ok. La recuerdo mucho y recuerdo mucho esos exámenes. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede recordar exámenes? ¡Qué terror! Porque los veía como un juego. Me encantaba hacer los exámenes de matemática. O sea, estudiaba y yo decía, voy a ir a jugar. Y Nubia, me acuerdo de la profe, era súper graciosa. Siempre estaba sonriendo. Entonces, de lo que más me llevé de aquí en el corazón fue el interés de la matemática. Yo era buena estudiante, no significa que las otras materias no me gustaban, tal vez la que menos me gustaba era la de sociales, perdón si la profe de sociales está aquí, pero igual es muy importante, es bueno saber de la historia, para que no dejen de estudiar sociales. Pero hasta de español, me acuerdo que la gramática la veía como un juego también. Pero también quería decirles que hay 2 cosas que recuerdo, aparte de los exámenes de matemática, era las guías Scout, todavía está aquí eso, sí, qué bueno, qué bueno. Me acuerdo que yo llegué a ser adita y luego cambié a menores de la pañoleta amarilla, pasé a la rosada y mi sueño era tener en la colección de pañoletas, no pasó. Pero me encantaba. No sé si Manu también estaba metida en las guías Scout, no me acuerdo. Pero venir aquí y dormir en un sleeping en el suelo era lo máximo. Me acuerdo de eso, hacer la carpa y todos los juegos. No solo era el estudio, la enseñanza le daba a uno otros espacios en donde uno se podía desarrollar. Y yo me sentía súper bien en guías Scout. Aparte de eso, me encantaba jugar voleibol. No sé si el profe Tomás todavía está aquí, pero era buenísimo.
nos entrenaba fuertísimo. Creo que hay una Juliana Pulgarín, que era compañera de Manuela y mía, que creo que se convirtió en una beisbolista profesional de Colombia. Y me encantaba esa clase también por la exigencia del profe y porque obviamente era un deporte y hay que mantener la salud. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Es porque la vida no es solamente el estudiar, es muy importante, pero tienen que aprender a hacer un equilibrio. Esto entonces, la parte izquierda es la parte de la enseñanza. Como Manuela les dijo, en el año 99 mis papás tuvieron que tomar una decisión y nos movimos a Costa Rica. Entonces, al moverme a Costa Rica, paso de un colegio de solamente señoritas a un colegio mixto. Paso de estar rodeada de 3 salones con 43 estudiantes a solamente un salón con 20 estudiantes. Paso de estar en la ciudad a irme a un colegio chiquito rural. Toda la vida cambia, todo cambia, pero no importa, uno se adapta y sigue. Y llegué y disfruté la secundaria también, y ellos me llamaban a mí la nerdita. Y yo decía, soy la nerdita porque en la enseñanza era muy exigente. Sí, la enseñanza es muy exigente, pero la verdad es que después me di cuenta que una de las grandes cosas que me dolieron fue no poderme graduar de ese colegio. Y siento que si fui buena estudiante allá es porque tenía las buenas bases de aquí. Pero ¿qué pasó en secundaria? Ya en primaria había conocido la M, la matemática estaba en mi corazón. Llegué a secundaria y llegué a la clase del profe Efraín de química y en la primera clase nos mostró la tabla periódica. Y yo dije, esto es otro juego, esto es otro juego. Y cuando nos empezó a explicar que la tabla periódica la había creado alguien, dejando los espacios para los elementos que se iban a encontrar en el futuro, me enamoré. Y yo dije, Dios mío, la química es algo que me va a gustar para toda la vida. Y así fue, seguí siendo buena estudiante en sociales y en lo demás, pero la química y la matemática estaban en mi corazón y fue así como dije, ¿cómo puedo unir la matemática y la química para cuando estudie, cuando sea grande? Y llegó así la universidad. Y yo ya estaba segura desde 10º grado que iba a estudiar ingeniería química. Y eso fue lo que estudié. Anécdota. Sí, era una nerdita y súper bien, y era buena estudiante, pero hay que hacer un examen para entrar a la universidad. Apliqué en los exámenes de las 3 universidades públicas, las más buenas, digamos, de Costa Rica, y pasé en las 3. De hecho, en una de esas universidades me fue súper bien en ese famoso examen de admisión. Quedé como de 90, en la número 90, digamos, a nivel del país. Pero en esa universidad no daban ingeniería química, daban ingeniería en materiales. Pero yo quería ingeniería química. Entonces llegué a la Universidad de Costa Rica y me da la nota del examen. No pasé a ingeniería química por 0.8. No pasé. Me puse a llorar. Estaba aquí, de hecho. En Colombia, en la casa de mi abuelo, vi la noticia por internet. No pasé. Y dije, qué triste. Pero entré a ingeniería agrícola porque uno podía poner 2 ingenierías, digamos, si uno por aquello que no pudiera en una, pues pasaba a la otra. Entonces dije, no importa, no importa. Estaré en ingeniería agrícola el primer año, volveré a estudiar otra vez para ese examen de admisión y voy a tratar de sacar buenas notas para ver si me puedo pasar por lo que ellos llaman rendimiento. Y al final de ese año, estudiando muchísimo y me metí a clases específicas para ese examen de admisión, volví a hacer el examen y me saqué la misma nota que me había sacado en la otra universidad a donde había quedado de número 90 a nivel del país.
¿Cómo se puede uno sacar la misma nota? No sé, siempre ha sido un misterio. Pero la cuestión es que me pude pasar. Y si no hubiera sido porque de verdad de corazón me metía que quería poder pasar mi ingeniería química, no lo hubiera logrado. Y fui feliz y me gradué. Y así llegó mi mayor logro académico. Entonces ahí estoy, súper feliz con el título. Y deseo que todas, de verdad, encuentren esa carrera que les llene el alma. Y si alguna tiene un poco de miedo a una carrera de estas 5 letras, no lo tengan. Fijo, lo logran. Lo que necesitan es creer en ustedes y resolver las situaciones de la vida a como me pasó a mí. Un 0.8, se pueden imaginar. O sea, es demasiado poco. Ok, aquí puse mi mayor logro académico porque todavía no he estudiado una maestría. Está en mis planes y siento que uno puede seguir estudiando, pero llegó un momento en que tenía que escoger si quería hacer una maestría o estudiar un tercer idioma, porque el inglés ya no se cuenta ni siquiera como un segundo idioma. O sea, el inglés es el otro español. Y bueno, me decidí por estudiar portugués y ahora tengo 3 idiomas y en mis planes futuros está la maestría. ¿Por qué puse ahí esas pequeñas cosas abajo de la M y la S? Porque de nuevo les insisto en que para tener una vida feliz no es simplemente estudiar, no. Tienen que seguir teniendo la parte de salud. Hacer deporte es súper importante, el deporte que les guste, hacer ejercicio. Seguir preguntando, seguir siendo curiosas, siempre alzar la mano, no tengan miedo de preguntar nada. A mí no me da pena preguntar lo que no entiendo y eso me ha llevado a otros logros. Mantenerse feliz, tratar de ser feliz, estudiar bastante y hacer algo también que sea recreativo. ¿Ok? Así es la primera parte que tenía para ustedes. Ok, ahora, después de la universidad llega mi primer trabajo y mi primer puesto. Entonces, después de la universidad, tuve la oportunidad de irme a vivir 10 meses a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, lo que aproveché fue a practicar el inglés. Porque uno lo estudia y lo estudia en el colegio, en la universidad se le olvida un poco, si no lo practica. Entonces, bueno, aproveché esa oportunidad, me fui y esos 10 meses practiqué el inglés. Cuando me volví a Costa Rica, ahora sí tenía que empezar a buscar trabajo. Recuerdo que me metí en el empleo.com y dije, quiero trabajar aquí o aquí o aquí, y apliqué a 5 partes, nadie me llamó. Pero mágicamente, 3 días después de haber hecho eso, me llamaron de Emerson. ¿Cómo? No sé. No sé si es que en esa página le sale una alerta a todas las empresas y ellos deciden a quién llamar. Entonces me llamaron y me dijeron que estaban interesados en mí. Y yo sinceramente pienso que era porque había puesto que había vivido 10 meses en Nueva Zelanda. Entonces, casi que por el inglés creo que fue que me contrataron. Y acepté. Y eso fue en octubre del 2013. Por ende, llevo casi 9 años trabajando para la misma empresa. La empresa que me dio la oportunidad de trabajar es la que aún me tiene como empleada feliz. Entonces, ahora sí, ¿cuál fue mi primer puesto? Entré al departamento de flujo. Entré como ingeniera de propuesta 1. Cuando entré me di cuenta que se estaban trayendo, este departamento lo tenían en Manila, Filipinas, y lo estaban moviendo a Costa Rica. ¿Qué hace una ingeniera de propuesta? Una ingeniera de propuesta es una persona que recibe la información de un ingeniero de ventas 1 o 2 y con toda la información que le da uno forma la cotización técnica sobre los medidores de flujo. Eso hice por lo menos los primeros 6 o 7 meses.
Cuando yo entré a ese departamento, entramos 14 personas a la vez. De las 14 personas, 6 hacíamos lo mismo que estaba haciendo yo. Y de esas 6, 3 empezamos a sobresalir. ¿Y cómo sobresalimos? Bueno, yo, por curiosa, porque siempre preguntaba, porque si no entendía y nadie de Costa Rica me daba una respuesta, a mí no me importa. Si no entiendo algo, le pregunto entonces a alguien de Estados Unidos. Y porque la calidad de mis propuestas sobresalía también. Mis otros 2 compañeros sobresalieron porque eran súper rápidos. Llegaron a hacer como 15 cotizaciones por día. Entonces, como los 3 empezamos a sobresalir, nos dijeron que nos iban a entrenar en Estados Unidos. Nos mandaron una semana y cuando llegamos nos tenían una sorpresa y era que nos iban a subir de puesto a ingenieros de propuesta 2. En Ingenieros de Propuesta 2 ya no solamente recibíamos la información de otros ingenieros de ventas, sino que ya teníamos la capacidad de empezar a diseñar un poco más los medidores de flujo que íbamos a vender. Entonces ahí empecé a aplicar más la ingeniería química. ¿Por qué? Porque para diseñar un medidor de flujo, tenemos que aplicar el conocimiento de los materiales, por ejemplo, de las presiones, de las temperaturas y de todas las cualidades químicas y físicas de los materiales. Me fue bien como ingeniera de propuesta 2 y decidieron hacerme ingeniera de ventas 1. Como ingeniera de ventas 1, ya sí totalmente era yo la que diseñaba los medidores de flujo para los diferentes clientes, siempre trabajando de la mano ahora con un representante de ventas en Estados Unidos. Me dijeron que yo me iba a encargar de la zona de Georgia, de Tennessee y de Alabama. Otra de las cosas fue que nos dijeron que ahora nos iban a meter en el teléfono. Claro, a uno le da susto. Yo nunca había estado en ningún trabajo como de llamadas, como call centers, que era muy famoso en Costa Rica. Yo no había tenido esa experiencia y estaba asustada. Y no les miento, y sé que mi esposo se va a reír cuando diga esto, pero la primera llamada que yo recibí, el señor literalmente me habló con el acento sureño y me dijo, "Hi, this is George for Alabama. I need a sensor." Y yo dije, Dios mío, no voy a entender nada. No voy a entender nada. Si todos los clientes me hablan así, no voy a entender. Pero bueno, no importa. El oído se acostumbra. Seguí tomando llamadas. Empecé a diseñar los medidores de flujo. Hice buena relación con los representantes de ventas. Después nos daban la oportunidad de ir y conocer a los clientes en las fábricas. Eso fue súper bacano. O sea, poder ir a una empresa del proceso de petróleo o ir al proceso de pinturas o de detergentes. Para mí, lo máximo. Lo máximo. Y lo lindo es que los clientes ya lo reconocían a uno. Y el representante, yo trabajaba para 2 representantes de ventas. Y uno de ellos me dijo, te voy a mostrar algo que me ayudaste a construir y a vender. Y me llevó a una parte del proceso. Habían 45 medidores de flujo seguiditos. Eso fue una superventa. Pero el hecho de ver lo que uno diseñó y que ya estuvieran en el proceso fue una satisfacción personal muy grande. Entonces, esos fueron los logros, digamos, los primeros logros que tuve en el primer puesto. Los medidores de flujo que vendíamos eran de la marca Micromotion y los de Rosemont, súper diferentes entre ellos, los de arriba súper caros, los de abajo mucho más baratos, pero también dependía del tipo de proceso. Los más grandes casi que tienen como 24 pulgadas de diámetro, los más chiquitos van de 0 a 0.1 de pulgada. Los más chiquitos se usan en las industrias de perfumes o de farmacia y los más grandes en petróleo y procesos mucho más grandes. Aquí estoy, atendiendo las llamadas. Las responsabilidades entonces más o menos eran diseñar, decidir materiales, cotizar, tomar llamadas. Eso lo llamo logro 2
porque nosotros tres fuimos los primeros que le dieron la oportunidad en Costa Rica a recibir llamadas de los clientes de Estados Unidos y después dar soporte. El logro 3, y para mí fue el más personal, el que más me gustó, es que me convertí en entrenadora de todos los nuevos que llegaban al mismo puesto. Me encanta enseñar, me encanta poder compartir mi conocimiento y me encanta entrenar gente. Por eso lo llamo mi logro 3. Entonces, con el tiempo, trabajé 4 años y más o menos 8 meses en ese departamento y obtuve un premio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ella nos está hablando de los premios? ¿Por qué tan creída? Y no vengo aquí a creerme. Una de las cosas que he aprendido en STEAM es que lo que han desarrollado en mí es que no tenga miedo a expresar mis logros y a que los comparta. Porque en ese día fui yo la que logré algo. El día de mañana va a ser una de ustedes. Si se lo proponen, si creen en ustedes y si luchan por eso. Entonces, como yo era tan preguntona y como hacía las cosas bien y la calidad siempre estaba por 100% y hacía buena conexión con los clientes, a veces hasta los clientes me llamaban a mí antes de llamar al representante de venta. ¿Sentían más confianza o más tranquilidad conmigo? Tal vez. Pero los representantes de venta me nominaron a un premio que se llama el President Award, que solamente lo dan en el departamento de flujo. Y me lo gané. Y la importancia de este premio es que era la primera vez que alguien se lo ganaba fuera de Estados Unidos y que a la vez era la primera mujer. Entonces fue algo que para Costa Rica fue muy grande. Y obviamente yo me sentí súper feliz, todo el mundo estaba súper feliz. Y la foto que les voy a mostrar en este momento, quiero que sientan que cualquiera de ustedes puede ser esa persona que está con ese vestido color salmón y que se sientan seguras de que pueden lograr lo que se propongan. ¿Por qué se habla de esa foto? Porque esa foto tiene una anécdota. Resulta que el premio me lo iban a entregar en California, era parte del premio, entonces viajé a California y no solamente lo gané yo, sino que juntaron como los ganadores de 2 años y eran diferentes categorías, entonces habíamos un montón. Pero aquí pueden ver que la mayoría eran hombres. La mayoría de los ganadores eran hombres. Y tras de eso, aquí viene la parte, obviamente, lo que diría mi esposo, un Luisazo, ¿verdad? Resulta que me dicen, el premio es en California. Y yo, California, playa. Voy a irme de color alegre. Y una amiga me dice, sí, claro, ponte este vestido. Y yo, wow, color salmón, sí, para California, playa. Y llego a la parte de la recepción del premio y todos están vestidos de negro, de azul, de plateado. Todos con sus esposas. Yo en ese momento estaba soltera, entonces me llevé a una amiga que también la había nominado para el premio y no ganó. Yo le dije, váyase conmigo. Y ella estaba de verde, yo estaba de salmón y todo el mundo de negro. Y yo, ay, Dios mío, solamente me pasa a mí. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, uno de los presidentes de la compañía me vio que yo estaba así y que no quería caminar y que no llegaba al lugar a donde estaban todos los demás y se me acercó y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo, ¿no ve que parezco un salmón? Y todos están de negro. Luisa, no sea tonta. Usted está joven. Ellos están viejos. Y además se ve preciosa. Tenga confianza. Nada que ver. Es más, para la foto la voy a sentar en el medio. Y yo, ay no, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Entonces, sí, el fotógrafo estaba encantado. No, vamos a poner ese color salmón en el medio. Y tomaron la foto. Y ha sido la anécdota de la foto. Entonces sí, ahí me veo muy quietica, muy en paz, pero por dentro había pasado toda la situación del salmón.
Y lo que quiero es que ustedes sientan que pueden ser la próxima en esa foto. Ok, viene la parte 3. Mis fans. Viene la parte 3. Viene el segundo puesto y pongo siendo feliz. Cuando logro ese premio, ya después de ese premio yo dije, ¿qué más voy a alcanzar aquí? O sea, ya si logré ese premio ya siento que me estanqué. Es un poco irónico, pero eso fue lo que sentí. Y el año siguiente que trabajé en ese primer puesto, digamos, en el departamento de flujo, pensaba y pensaba que ya qué más iba a hacer, qué más que iba a hacer, qué más que iba a hacer. Entonces mi mejor amigo, que de hecho es mi mejor amigo desde la universidad, yo empecé a estudiar, a trabajar en Emerson y él estaba en un trabajo horrible y yo le dije, véngase para aquí y aplicamos y lo contrataron. Y él sabía de esta situación, de que yo ya estaba estancada, que me sentía como, ¿qué más voy a hacer? Y me dijo, hey, abrieron un puesto de simulación en otro departamento en Emerson. Y yo, ay, y yo soy demasiado leal. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir si ellos me dieron este premio? Ay, no, qué congoja y qué esto. Y la única forma de crecer en el departamento de flujo después de haber subido esos 4 puestos era volverse o administrativo o más técnico, pero de resolución en el teléfono. Y yo dije, no, no más. O sea, ya 3 años de llamadas para mí es suficiente. Voy a probar otra cosa. Entonces apliqué a ese puesto que me dijo él y así fue como pasé al siguiente departamento que se llama Departamento de Simulación en Emerson. En el departamento de simulación trabajamos con 2 diferentes softwares. Uno se llama Mimic y el otro se llama Delta V. El más importante es el de Mimic, que es a donde hacemos la simulación. Y empecé de nuevo como ingeniera raso, ingeniera 1, así se llama el primer puesto. Y el software de Mimic, que es el de simulación, después se conecta con el de Delta V, que es el del sistema de control, que vuelve la parte automatizada de los procesos en las fábricas de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo día a día? ¿Saben qué es un diagrama de flujo? Muy bien. En inglés les decimos PNIDs. Más o menos lo conocen la terminología. Ok. En inglés les decimos PNIDs. Entonces, si conocen un diagrama de flujo, es la representación física con todos los elementos que tiene un proceso químico. Todos los clientes y todas las empresas tienen diagramas de flujo súper diferentes. Entonces, básicamente, ¿qué hace Luisa Montoya en su día a día? Ella agarra los diagramas de flujo de un cliente, analiza qué tiene ahí, en este caso tengo un ejemplo básico, que son 2 tanques, tengo bombas, tengo compresores, tengo intercambiadores de calor y tengo entradas y tengo salidas. Cuando nosotros como ingenieros de simulación ya entendemos los diagramas de flujo, ya estamos preparados para pasar a la segunda fase, que es la simulación. Entonces, en la simulación, así es como veo yo Mimic. Este es el software en donde plasmamos lo que vemos en el diagrama de flujo en la parte simulada. Y ahí ven las entradas, ven las salidas, ven los tanques, las válvulas, el intercambiador de calor y todo. ¿Cuál es la meta cuando hacemos la simulación? La meta es llegar a la cantidad de flujo, a la velocidad, a la densidad, a la viscosidad, a la temperatura, a la presión, al pH que el cliente necesita. A veces nos dan 100 diagramas de flujo, entonces simulamos 100 veces, digamos, podríamos ver una pantalla así. Y después las conectamos entre ellas. Cuando se conectan las pantallas, ahí viene otro reto, porque tenemos que lograr que siga fluyendo. Y esto me encanta. Me encanta simular, me encanta poder plasmar lo que el cliente ve en la planta química por medio de la simulación.
Y cuando llegamos a este punto de que logramos simular y ya estamos totalmente seguros que tenemos todas esas condiciones de proceso que el cliente necesita, hacemos la integración con el otro programa que se llama Delta V. Delta V es más de control, es más de lógicas y se ve así en los gráficos de ellos. Obviamente aquí está en silencio, pero eso siempre está lleno de alarmas y hay una alarma amarilla y hay una alarma roja y tenemos que solucionar qué son. Entonces, cuando ya logramos la conexión con el sistema de control y logramos que todo fluya perfecto y logramos que el cliente corra sus procedimientos de que, ok, se tiene que abrir válvula 1, válvula 2 para que llene el tanque al 60%, luego baje al 40%, pase por una bomba, la bomba no falle, pase a un intercambiador de calor, que la temperatura aumente, cierre y tenemos el producto. Cuando el cliente hace todos esos procedimientos y ve que lo estamos cumpliendo, entonces tenemos la firma de que todo está bien. Y eso es una satisfacción demasiado grande. Ahora, ¿cuál es el otro fin de hacer todo esto? Bueno, porque al final de cuentas queremos entrenar a los operarios de una forma segura. Antes, ¿cómo se entrenaban los operarios? En la misma planta, poniendo en riesgo a los demás, porque si cierran una válvula o paran una bomba, pueden provocar algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nace Mimic? ¿Por qué nace la simulación? Para lograr el proceso de un cliente de manera virtual y segura para el entrenamiento de operarios. Así pueden cerrar una válvula o pueden poner lo que llamamos un malfunction en inglés, como decir, está fallando esta bomba, ¿qué hay que hacer para resolverlo? Esto es lo que hago mi día a día. ¿Cuáles han sido mis logros en este segundo puesto? Primero que pasé de ingeniera 1 ya ahora ingeniera 2, llevo 4 años ahí. Ahí no se sube tanto de puestos tan rápido como en el otro, pero siento que va acorde al conocimiento que uno va obteniendo. Me convertí en la SME, que es lo que llamamos Subject Matter Expert, de calidad. Apoyo mucho al departamento de calidad, soy la que hago las auditorías internas de los proyectos de mis compañeros y represento a simulación y al departamento de simulación con otra compañera en las auditorías externas. También me convertí en la Subject Matter Expert de lo que llamamos herramienta de estimación, porque todos los proyectos que hacemos de simulación, el primer paso es hacer una estimación, y una estimación es que nos dan los diagramas de flujo, hacemos un conteo de los objetos, de los equipos, y más o menos se pronostica cuánto va a incurrir el cliente pagando de manera monetaria y cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros como ingenieros lograr el proyecto. Entonces me entrenaron, me mandaron a Estados Unidos, me entrenaron en esa herramienta y ahora soy yo la que entrena a la gente en Costa Rica. Y el cuarto es el último logro que desde el 2019 empecé como a tener, que demostré que me metieron en un proyecto y estuve un año con un mentor de Estados Unidos, él renunció y me tocó a mí defender el proyecto sola y lo hice bien, aprendí bien, le hice las preguntas que tenía que hacerle y aprendí. Y desde el 2019 estoy trabajando casi que todos los proyectos de ese cliente. Y ese cliente es Cargill. He trabajado para Sanofi, he trabajado para Philip Morris, he trabajado para Sunoco, he trabajado para Shell Brunei en diferentes proyectos. He hecho proyectos con Propano, he hecho proyectos de Philip Morris, pero el que realmente agarró mi corazón son los proyectos de Cargill, porque en los proyectos de Cargill he podido llegar a liderar proyectos en donde puedo enseñarles a personas nuevas que llegan a los proyectos y en donde estoy más relacionada con mucha más gente, digamos, trabajo con gente de Estados Unidos, pero también trabajo con gente de India y por lo menos ya he hecho como 8 proyectos o más de 8 para ellos. Y entonces llega un punto en donde uno quiere algo bueno para uno, luego busca algo mejor
y luego trate de buscar lo máximo. Pero para mí, lo más de lo máximo que he encontrado en este puesto es la felicidad. Soy totalmente feliz con lo que hago. Me siento súper realizada en el puesto que estoy en este momento. Y sinceramente, tal vez en algún momento vuelva a llegar a sentirme que estoy estancada y que quiero algo nuevo. Seguro sí. ¿Voy a estudiar alguna maestría en algún momento? También. Pero lo más importante para mí es que uno esté feliz. Porque no hay nada más horrible que levantarse y decir que pereza ir a trabajar. Jamás. En cambio, con este puesto, siento esas ganas de ir a trabajar. Y esto es lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Fue con mucho cariño compartirles mi experiencia.